Ok, entonces hoy vamos a terminar la parte de lo que habíamos iniciado de sistemas de ecuaciones con lo que sería error y condicionamiento, que nos va a permitir poder determinar cuando estamos ante un sistema de ecuaciones que está mal condicionado. Recordando un poco que era un sistema mal condicionado, teníamos por ahí que nos decían que era aquel sistema de ecuaciones que ante pequeños cambios en los índices de las ecuaciones, se veía un gran cambio en los resultados de esas ecuaciones. Entonces, ¿cómo podemos realmente determinar si estamos en presencia de un sistema mal condicionado? Ahí estuvimos haciendo un ejemplo en donde cambiábamos un pequeño valor, ¿verdad? Y el resultado nos cambiaba significativamente. Entonces, lo que vamos a ver es cómo poder determinar si estoy ante un sistema que está mal condicionado para poder tener las previsiones del caso a la hora que estoy trabajando. ¿Verdad? Recordemos que los sistemas mal condicionados son muy sensibles a errores de redondeo y de truncamiento. Eso es la principal afectación de los sistemas mal condicionados. De los sistemas mal condicionados, básicamente son algunos sistemas de ecuaciones que presentan sensibilidades ante errores de redondeo y eso hace que se dé el gran cambio en la solución. En algunos casos hay técnicas para poder solucionar esos errores, ¿verdad? Que es el pivoteo parcial. Recordemos que el pivoteo parcial es cambiar de posiciones las filas para poder disminuir ese error. En la clase anterior estuvimos trabajando, por ejemplo, en el método de Gauss-Seidel, que decía que era obligatorio poner en la diagonal los valores mayores de cada columna. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso elimina esos errores de redondeo. Entonces, una buena práctica sería poder cambiar siempre a la diagonal los valores mayores. Es decir, hacer siempre el sistema diagonalmente dominante a menos que nos especifiquen siempre lo contrario, ¿verdad? Que nos digan, no sé, en una evaluación no puede utilizar pivoteo, entonces ahí sí no podríamos cambiar de posiciones las filas. En otros casos, cuando el mal condicionamiento es muy severo, la única opción que tenemos es poder aumentar la precisión de los cálculos, ¿verdad? Ya no podemos, ya no solo se soluciona con una técnica de pivoteo parcial, sino que tenemos que aumentar la precisión en los cálculos que estemos realizando para poder simplificar o disminuir esos errores. Cuando estamos trabajando ante una división entre cero, vean que ese sistema de ahí, en la primera fila, la primera posición de la diagonal es cero. No existe la variable en esa fila. Los errores de redondeo van a hacer que entre mayor sea el número de ecuaciones, mayor error de redondeo se va a ver reflejado en las respuestas. Los sistemas mal condicionados, ¿verdad? Tenemos pequeños cambios en los coeficientes que nos generan grandes cambios en la solución. Y luego tenemos sistemas singulares, algunas ecuaciones que son idénticas. Recordemos que los sistemas singulares es una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a cero. Eso lo vimos en la clase anterior. Ese es los sistemas singulares. Una matriz singular también tiene la característica que no tiene matriz inversa. ¿Okay? Como su determinante es cero, no tiene matriz inversa. ¿Cómo es que representábamos o podíamos identificar gráficamente los sistemas mal condicionados? Recordemos que si nosotros graficamos dos ecuaciones y vemos esa condición en donde las dos ecuaciones no se ven donde se cruzan, estamos en presencia de un sistema mal condicionado, ¿verdad? En el método gráfico, recordemos que para dos ecuaciones lineales, esa ecuación está representada con 1 y 2. Si yo las grafico, tenemos un sistema ahí mal condicionado. De esas ecuaciones 1 y 2, yo despejo x2 en las dos condiciones y me va a quedar esa condición de ahí. Entonces ven que de esta condición que tengo aquí, para poder hacer la igualdad de las x2 y poder encontrar el cruce entre esos ejes,
vean que ahí tengo determinado cuál sería la pendiente de cada una de esas ecuaciones. ¿Cuál sería la pendiente? Pues ese menos A11 entre A12, ¿verdad? Para la ecuación 3 y lo que sería A21 entre A22 para la otra ecuación. Ok, entonces esto de aquí es la pendiente para cada una de las ecuaciones que tenemos por ahí, ¿verdad? Vemos que parecen ser pendientes casi iguales porque las líneas no se notan dónde se cruza una con otra. Entonces, parecen ser casi iguales o aproximadas las pendientes que se tienen ahí. Entonces, si decimos que son casi iguales o aproximadas, tenemos esta condición que la pendiente A11 entre A12 es aproximadamente igual al A21 entre A22. Entonces, si esa condición la tenemos presente, quiere decir que realizando el despeje de esto que tenemos acá, diría que A11 por A22 menos A12 por A21 es aproximadamente cero, ¿verdad? Entonces, esto es como hacer el cálculo del determinante de un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, habíamos dicho que si el determinante era aproximadamente cero, lo acabamos de decir en una de las filminas anteriores, que si el determinante es aproximadamente cero, estábamos en presencia de una matriz singular que no tiene matriz inversa y por lo tanto va a ser un sistema mal condicionado. Entonces ya tenemos por ahí una forma de poder identificar cuando estamos en presencia de un sistema mal condicionado. Si nosotros calculamos el determinante y nos damos cuenta que ese determinante tiende a ser cero, ¿verdad? Aproximadamente cero, y ojo que no es una igualdad, ¿verdad? No es que no dice que el determinante sea igual a cero, es que tienda a ser cero, ¿verdad? Entonces ahí podemos jugar con esa gama de 0.0001 o 000, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de ceros que tengamos, lo podemos considerar como aproximadamente cero o no, ¿ok? Porque no es una igualdad, no es una condición específica, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya podemos determinar si estamos en presencia de un sistema mal condicionado. Pues tenemos aquí estos sistemas, ¿verdad? Tenemos ese sistema de ecuaciones. Dice evaluar el determinante de los siguientes sistemas. Si nosotros calculamos el determinante de esos sistemas, que sería 3 por 2 menos 1 por 3, ¿verdad? Ese sería el determinante de esa ecuación. ¿Cuánto nos estaría dando el determinante de la primera condición? Pues nos estaría dando 9. Entonces, aparentemente, según lo que acabamos de ver, de que si no era aproximadamente cero, no es un sistema mal condicionado, podríamos decir que este sistema está bien condicionado. ¿Okay? Ahora vamos a ver este otro. Si tenemos ese sistema 1 más 2 y el otro es 1.1 más 2, pues vamos igual a calcular el determinante a ver cuánto nos da. ¿Okay? Entonces vean que ese nos da menos 0.2. Entonces, como decía que es aproximadamente cero, yo podría considerar ese 0.2 como aproximadamente cero y decir que el sistema está mal condicionado. ¿Ok? Entonces voy a ver qué efecto tiene sobre mi sistema de ecuaciones, sobre ese sistema de ecuaciones B, que yo ya sé que está mal condicionado, escalarlo. ¿Qué pasa si yo tomo todo mi sistema de ecuaciones y lo multiplico por un número? ¿Qué pasa si lo multiplico por 10? ¿Verdad? Entonces me voy a dar cuenta qué efecto tiene el escalar una de las funciones, perdón, las dos funciones de forma simultánea, ¿verdad? Eso lo escalé con un factor de 10, calculo el determinante y me doy cuenta que todavía el determinante se aleja mucho más de cero, ¿verdad? Antes era menos 0.2, que era aproximadamente cero, y ahora es menos 20, que está muchísimo más lejano de 20. Entonces se empeoró la situación, ¿verdad? ¿Y en qué magnitud se empeoró? En la misma magnitud en la cual yo escalé el sistema de ecuaciones. Entonces eso quiere decir que no es una buena solución
para mi sistema de ecuaciones escalar el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si el sistema está mal condicionado, eso quiere decir que el escalamiento va a ser lo mismo sobre el determinante. ¿Cuál es la solución correcta en estos casos? Escalar cada uno de los máximos coeficientes a uno. Eso es similar a lo que nosotros hicimos a el método de Gauss-Jordan. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo llamábamos el método de Gauss-Jordan? Lo llamábamos normalizar, ¿verdad? Que era tomar el valor más alto de cada una de las filas y dividirlo entre ese valor, ¿verdad? Toda la fila dividirlo entre el valor más alto para que se hiciera un máximo de un 1. Eso es lo que llamábamos normalizar. Esa es la técnica que podría resultar en estas condiciones. Pero vamos a ver nuevamente con los ejemplos qué pasa en esas condiciones. Entonces dice evaluar el determinante de los sistemas escalados a un valor máximo de 1. Entonces tengo ese sistema de ecuaciones. Vemos que en la primera fila el valor más alto es un 3 y en la segunda es un 2. Entonces lo que hago es dividir toda la fila, la primera fila entre 3 y toda la segunda fila entre 2. ¿Ok? Entonces eso me quedaría de esa forma. Entonces si yo calculo el determinante de esa condición de ahí, vemos que el determinante es aproximadamente 1,33. Y esto de aquí ya un... Profe, Sí, es que no entendí eso, porque ese 3x a la 2 pasó a ser 0,667. sí, es porque ese X2 tiene un decimal ahí. ¿Perdón? Tiene decimales. Ya voy a ver cuántos eran. Ah, ok, ok. 2. Voy a arreglarlo para que les quede bien. Dos era. Entonces, quedaría 2/3. Listo, sí. Entonces, vean que el determinante de ese sistema de ecuaciones A nos daría 1,33, escalando a un máximo de 1. Ahora vamos a ver esta otra ecuación, este otro sistema de ecuaciones. El más alto en la primera fila es un 2, el más alto en la segunda también es un 2. Entonces, dividimos todo eso entre 2 y calculamos el determinante nos estaría dando menos 0,05. ¿Ok? Ya podríamos decir que ese sistema de ecuaciones está mal condicionado, puesto que no nos está dando por encima de cero, ¿verdad? Nos está dando aproximadamente cero. Entonces vamos a ver qué sucede en esta condición si yo tomo el sistema de ecuaciones B y lo escalo también como lo hice anteriormente, a ver si se ve escalado en la misma magnitud el determinante de ese sistema. Pues voy a tomar ese sistema, lo voy a escalar a 10, ¿ok? Y voy a calcular el determinante de ese sistema. Para poder calcular el determinante de ese sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a hacer un 1 en el máximo valor. Entonces vean que pierdo el escalamiento, ¿verdad? Entonces no es eh, una técnica nuevamente escalar un sistema mal condicionado si voy a calcular el determinante haciendo máximo un 1. Entonces vean que B y C nos da el mismo determinante, eso quiere decir que elimina el efecto del escalamiento sobre el determinante. No es necesario. Si tengo un sistema mal condicionado, ¿verdad? Si yo hago un 1, pues llamémosle normalizar, como decíamos en Gauss-Jordan, si yo normalizo las filas y me doy cuenta que el sistema está mal condicionado porque el determinante es aproximadamente cero,
no voy a escalar el sistema de ecuaciones porque ya sé que voy a perder el escalamiento a la hora de que hago el cálculo. Entonces, no es una solución. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿verdad? Que caracterizan de manera general los sistemas mal condicionados para poder determinar cuando estamos en presencia de un sistema mal condicionado. Lo primero es que darnos cuenta, ¿verdad? Que un pequeño cambio en los coeficientes del sistema produce cambios significativos en las soluciones y eso solo nos damos cuenta realizando la solución del sistema y haciendo pequeñas variaciones o viéndonos sometidos a errores de redondeo. Luego, que los elementos diagonales de la matriz de coeficientes suelen ser menores en valor absoluto que los no diagonales. Y eso sí es una regla general que siempre suele ocurrir, ¿verdad? Por eso el método de Gauss-Seidel, perdón, decía es obligatorio poner en la diagonal los elementos mayores. ¿Ven? Porque vean que dice que una de los síntomas de un sistema mal condicionado es que en la diagonal no estén los valores mayores. Luego, otra forma de poder darnos cuenta es que el producto del determinante de A por el determinante de la inversa de A se desvía de manera significativa de la unidad, ¿verdad? Recordemos que si yo tomo una matriz A y la multiplico por la inversa de A, eso me tiene que dar la matriz identidad, que son puros unos, ¿verdad? Pero si yo tomo el determinante de la matriz A y lo multiplico por el determinante de la matriz A inversa, eso me tiene que dar 1. Entonces dice que si el determinante de A por el determinante de A inversa se desvía de manera significativa de la unidad, estamos ante un sistema mal condicionado. Y aquí es donde entra a jugar aquello que yo les explicaba cuando vimos las propiedades de las matrices y les decía cómo saber si una matriz A es igual a una matriz B. Y les dije, parece lógico decir que es porque cada uno de sus valores son iguales, pero cuando estemos trabajando con esta parte del condicionamiento de las matrices, necesitamos que esa condición se cumpla. ¿Okay? Luego que la inversa de la inversa de A es muy diferente de A. ¿Okay? Si yo tomo la matriz A, la invierto una vez y la vuelvo a invertir, tengo que volver a la matriz A. Eso quiere decir que si esa doble inversión de la matriz es muy diferente de la matriz A, el sistema es mal condicionado. Luego que el producto de A por A inversa difiere significativamente de la identidad o que A inversa por la doble inversa de A, que sería A normal, difiere de la identidad mucho más de lo que hace A por A inversa. ¿Ok? Todo eso son formas de darnos cuenta si estamos ante un sistema mal condicionado o no. Entonces les pregunto, en esta situación así, en donde estamos viendo cómo determinar si una matriz está bien o mal condicionada, ¿con cuál de todos esos se la jugarían ustedes o creerían que es suficiente para determinar si el sistema está bien o mal condicionado? Pero es que yo me la jugaría con el segundo, pero como no es una regla general, simplemente como para ahorrarse el cálculo de la inversa. Ok, con el segundo. ¿Alguien más? Sí, profe, yo iría igual para evitar calcular muchas cosas. Profe, tal vez la del determinante, la tercera. La tercera, ok. Vean que esta parte de aquí es como dice síntomas que caracterizan los sistemas mal condicionados. Síntomas que caracterizan los sistemas mal condicionados. Esa parte de ahí, lo que nos está diciendo es más o menos como cuando nosotros vamos al doctor, ¿verdad? Cuando uno va al doctor y le dicen, doctor, es que me duele la cabeza. ¿Qué nos dice el doctor?
¿A dónde o en qué parte? No sé. Ahora nos hace otra pregunta, ¿verdad? Y después de que le contestamos, ¿qué pasa? Y probablemente hace otra pregunta también. Va a ser otra pregunta y otra y otra y otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un solo síntoma no le dice a él la enfermedad, ¿verdad? No es como que uno llegue y le diga, doctor, es que me duele la cabeza. Ah, sí, ya sé que tenés, ¿verdad? No, no va a ocurrir. Y pasa lo mismo con los sistemas mal condicionados. Puede ser que dependiendo qué tan mal condicionada esté la matriz, que alguno de esos síntomas la haga muy obvia, ¿verdad? Muy obvio el mal condicionamiento, pero es mejor hacer esa rutina de verificación para saber si el sistema está bien o mal condicionado. Entonces, recomendación, no basarnos únicamente en un síntoma para saber si está bien o mal condicionado, sino que hay algunos, vean que el primero y el segundo son muy evidentes, no hay que hacer cálculos, son muy rápidos, entonces usted podría rápidamente salir de esa duda, pero los que nos podrían dar más información son el 3, 4 y sí, 4, bueno, todos los que siguen, básicamente, sí. Este y este y este. Todos los demás nos pueden aportar más información, entonces lo mejor, hacerle todas las preguntas a la matriz, a ver si en todas las preguntas eh, sale mal evaluada o sale bien evaluado. Vean que aquí ya empezamos a utilizar también mucho la matriz inversa, ¿verdad? Entonces vean que ya encontramos más aplicaciones de la matriz inversa. En la clase tras anterior estuvimos trabajando un poco con lo que era la matriz inversa, ¿verdad? La estuvimos determinando a partir del método de descomposición LU. Entonces esa matriz inversa también nos podría servir para esta parte de acá. ¿Ok? Entonces la matriz inversa tiene interpretaciones físicas, ¿verdad? Nos permite poder obtener soluciones de ecuaciones de balance de masa, de calor, de momento, de todo lo que son balances, ¿verdad? Tiene un comportamiento de determinada propiedad para todo el sistema. Recordemos que A contiene los parámetros que expresan cómo interactúan las partes del sistema. Las X son las propiedades que uno quiere balancear. Las B son los elementos del balance independientes de cómo se comporta el sistema, es decir, las respuestas, y está montada de una forma de iteración por respuesta igual a los estímulos. ¿Okay? Entonces, la solución para el sistema lineal se puede expresar en términos también de la matriz inversa como X igual a A inversa por B. Eso también lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de la matriz inversa. Entonces, yo realizo una multiplicación matricial entre A inversa por B, voy a llegar a esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, la matriz inversa tiene la propiedad de que sus elementos representan la respuesta de una parte del sistema a un estímulo unitario. ¿Por qué unitario? Porque es la respuesta de las X, pero vean que las X están solitas. Por eso es un estímulo unitario. ¿Ok? Entonces, debido a que las formulaciones son lineales, se cumple la superposición y la proporcionalidad en esa parte del cálculo de estímulos de respuesta. ¿Qué es la superposición? Es que si un sistema está sujeto a diferentes estímulos, que son las B, las respuestas individuales se pueden calcular y luego se pueden sumar para poder obtener el total. Como cuando nos estaban enseñando a integrar, ¿verdad? Que decían que uno podía, si uno tenía la integral de una suma, podía separarlo como la suma de las integrales, ¿verdad? Si yo tenía, por ejemplo, x más 2, yo podía decir que es la integral de x más la integral de 2. De igual forma, en esta parte de acá, por el principio de superposición. Y luego tenemos el de proporcionalidad, que es que al multiplicar los estímulos por una cantidad, el resultado de la respuesta se ve aumentada en esa cantidad, cosa que ya vimos cuando decidimos escalar un sistema que estaba mal condicionado para ver si eso mejoraba la respuesta. ¿Okay? Entonces, cada uno de los elementos A inverso y J es constante, proporcionalidad que genera una componente del valor de X debido a un valor de B.
que es eso que tenemos en esa parte de ahí. Entonces, la matriz inversa también nos va a permitir determinar si un sistema está mal o bien condicionado. Ya vimos que hay algunas aplicaciones de la matriz inversa para eso. Y también le vamos a agregar 3 nuevos síntomas para poder determinar si el sistema está bien o mal condicionado a partir de solo la matriz inversa. El primero es que escalar la matriz de coeficientes A normalizando cada renglón a un valor máximo de 1, es probable que el sistema esté mal condicionado si la matriz inversa de la escalada contiene elementos de varios órdenes mayores a 1. Es decir, yo tomo la matriz A, la normalizo, la invierto, ¿ok? Y si me doy cuenta que en la inversa hay alguna posición mucho mayor que 1, el sistema está mal condicionado. ¿Por qué? Porque de la matriz original, el valor más alto que yo tenía era un 1. Pues si yo al invertirlo, ese valor se hace mucho más grande de 1, efectivamente estoy ante un sistema mal condicionado. Multiplicar la inversa por la matriz de coeficientes original y estimar si el resultado es muy cercano a la identidad. Si no, hay desviaciones que indican que el sistema está mal condicionado. ¿Okay? Si yo multiplico la inversa por la matriz original y eso es muy diferente de la unidad o de la identidad, estamos ante un sistema mal condicionado. Y luego invertir la matriz inversa y determinar si el resultado está muy cercano a la matriz original. Entonces vean que tenemos muchas formas de poder determinar si el sistema está bien o mal condicionado. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a determinar el condicionamiento de esta matriz que está acá. Eso lo vamos a hacer para hacerlo más sencillo con el uso de MATLAB. Ok, entonces vamos a escribir aquí la matriz A. 2, 4, 5, 6, 8, 4.1, 5, 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si la matriz tiene en sus elementos diagonales los mayores valores de las columnas. Nos damos cuenta que en el caso de la primera columna no, ¿verdad? El valor más grande es un 6, entonces debería estar aquí. Así en ese orden que está en la columna 2 sí cumple, está el valor mayor, ¿verdad? Pero en la columna 3 ya no. ¿Ok? Entonces, Profe, y sí. perdón, si se invierte nada más la 1 con la 3. Ah, sí, claro. Esa podría ser una solución. El pivoteo. ¿Ok? Entonces, ahorita hacemos ese ejemplo, ese ejercicio de ver si pivoteando podríamos tener un cambio en la solución. Luego, el otro síntoma que decía, vamos a buscarlos. Ok, dice que el cálculo del producto del determinante de A por el determinante de A inversa se desvía de manera significativa de la unidad. Entonces, en MATLAB, yo puedo calcular los determinantes, ¿verdad? Voy a ver si esos productos de A por A inversa se desvían de la unidad. Nada más. Voy a cambiar aquí. Voy a calcular el determinante de A por el determinante de la inversa de A, ¿verdad? Invierto la matriz A, calculo el determinante y lo multiplico por el determinante de A. Ahí nos da 1. Podría hacer una prueba lógica si quisiera. Si no estoy seguro si eso es un 1, le puedo preguntar que si eso es doble igual a 1. ¿Qué dice la prueba lógica?
¿Esa es la prueba lógica? Es falso. Que es falso. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exactamente igual a 1, sino que se desvía por una cantidad específica de decimales. Exactamente, ¿verdad? Parece que estamos viendo un 1. Parece que estamos viendo un 1. Por eso les decía, es que si no es exactamente igual, no cumple. ¿Qué fue lo que hice anteriormente que hice un cambio? Le cambié la cantidad de cifras significativas, la bajé. Ahora voy a volverla a la posición que yo la tenía, que era el formato largo. Formato largo, dice formato numérico, lo tengo en largo. Y vuelvo a hacer el cálculo. Determinante A por determinante A inversa. Vean ustedes. ¿No ven? A eso me refería cuando les decía que podría ser que no se cumple la igualdad. ¿Ok? Entonces vean que cuando aumenté la cantidad de cifras significativas dejé de ver un 1. Cuando tenía 4 cifras significativas sí veía un 1. ¿Ok? Entonces ya aquí ustedes podrían decir que está bien o mal condicionada. Ah, es el primer síntoma. No lo sé. Pues vamos a ver esta que dice, la inversa de A es muy diferente de A. Pues voy a limpiar aquí. Llamo la matriz A para que la veamos. Y ahora calculo la inversa de A. ¿Okay? Invierto 2 veces la matriz A. Y vean qué ocurrió. Yo aquí esperaba un 2. Aquí no lo tengo. Aquí esperaba un 6. Aquí no lo tengo. Etcétera, etcétera. Vean que ninguno de los valores me dio exactamente igual al de la matriz A. Entonces, ¿qué podemos decir de ese síntoma? Profe, perdón, es que estoy un poco confundido con esto, porque, digamos, es que dice bastante diferente y, digamos, para mí eso no es tan diferente porque el error es muy, muy pequeño, digamos. O sea, la diferencia es muy, muy pequeña. Entonces, Es ¿qué muy, muy criterio? pequeña de quién con quién. ¿Cómo? Es que usted me dijo, es que el error es muy pequeño. O sea, la diferencia entre, digamos, 2 y la respuesta de la inversa es de un montón de ceros y un 3 al final. Entonces, para mí eso no es bastante diferente, para mí, pero no Ok. sé. Sí, sí, Porque para usted mí está, también es lo mismo. porque usted está comparando el 2 con el 2,0000003. ¿Ok? Ajá. Ok. Pero si yo le digo a usted, José, de 9 valores que tiene esa matriz, ¿cuáles son idénticos? Ninguno. Ah, entonces, ¿cuál error es más grande? Ah, ok, ok. Ya vi, es el conjunto en total, digamos. Claro, La es el matriz completa. sistema, exactamente, es el sistema matricial como tal. Por eso dice, de la inversa de A es muy diferente de la propia A. Claro, vea que ninguno de los 9 valores lo pegamos. Son valores muy pequeños la diferencia, pero es que ninguno lo pegamos. ¿Ok? Ok. Entonces, vuelvo a limpiar aquí y voy a hacer el cálculo de la otra. Dice que el cálculo de A por A inversa difiere significativamente de la identidad. ¿Cuál era la identidad? En la que la diagonal son unos, ¿verdad? Un 1 exacto. Entonces yo digo A por la inversa de A nos dio la identidad. No. No. Profe, pero una pregunta, ¿eso Sí, en serio es significativo? ¿perdón? O sea, esos valores, yo entiendo que es como que los tres varían y eso, pero es que, digamos, a mí me da eso y yo habría hecho que es como por redondeo o algo así, pero yo los vería iguales. No, es que vean que aquí usted ocupa que sea un 1. Aquí ocupa que sea un 1. Aquí ocupa que sea un 1.
y todos los demás sean 0. Y vea que aquí no hay un 0. Si nosotros, por ejemplo, podemos llamar posiciones de la matriz, ¿verdad? Si yo digo, bueno, ahí tuve que haber guardado esa matriz, voy a llamarla como de ejemplo. ¿Okay? Entonces, si yo llamo la posición, o hago una prueba lógica de la posición 2,1, que es ese 2.131628, la 2,1, y le digo que si eso es igual a 0, la prueba lógica no pasa. Porque no es un 0. La matriz identidad es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ahí no la tengo. Aquí no está. Entonces, eso es una X en vez de un check, ¿verdad? No cumple. Sistema podría ser un sistema mal condicionado. De estas tres preguntas que le hemos hecho a la matriz, no las ha pasado. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa con esta última. Dice que la inversa, bueno, vamos a ver, que la inversa de A por la inversa de la inversa de A es mucho más diferente o muy diferente de lo que es A por A inversa. Ahí está la inversa por la doble inversa de A. Ahora vamos a ver qué pasa de la inversa de A por A. Deberían en la misma matriz. Bien. Esta operación de acá difiere de la identidad más de lo que lo hace la otra. Entonces ven que aquí se obtuvo un 1 y aquí también, pero aquí no y aquí tampoco. ¿Sí lo ven? ¿Ven los cambios que ocurren cuando hago operaciones matriciales válidas? ¿Verdad? Porque esas operaciones que yo estoy haciendo aquí son válidas, algebraicamente válidas, pero difieren mucho un resultado con el otro, que no debería ocurrir. No debería haber errores de truncamiento ni de redondeo porque la cantidad de cifras significativas que usa MATLAB es muy alta, ¿verdad? Son 242 cifras significativas. ¿Ok? Entonces, eso es producto del mal condicionamiento de la matriz. ¿Cómo estamos hasta ahí? Y yo creo que bien, solo es aprender que MATLAB es muy exacto y cuando no da exacto significa algo importante. Ajá, exactamente. Si tenemos duda, ¿verdad? Si nosotros decimos es que para mí eso es igual, mejor hago una prueba lógica. Doble igual es preguntarle a MATLAB que si eso es algo, que si es igual. Vean, por ejemplo, si yo le digo que si 1 es igual a 2, me da un 0. Me dice, no es igual. Pero si yo le pregunto que si 1 es igual a 1, ve que me dice que la respuesta es un 1. Me está diciendo, sí, sí, es igual. Entonces, si yo ante una pregunta lógica obtengo un 1, tranquilo. La igualdad existe. Si obtengo un 0, ok, difiere. Difiere de lo que yo necesito obtener como resultado. Y luego teníamos por ahí 3 síntomas más, ¿ok? Que vamos a aplicar acá. El primero de ellos dice que escalar la matriz o normalizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Voy a volver a llamar a la matriz. ¿Ok? Entonces, para normalizarla, la primera fila tiene un valor mayor que es 5, ¿verdad? Entonces, todas las divido entre 5. Para que se me quede con un 1. La fila 2, el valor más alto es un 9. Y la fila 3, el más alto es un 5.
Entonces ahí lo que estoy haciendo es normalizando, ¿verdad? Es decir, que el valor más alto de esa matriz sea un 1. Bueno, aquí no tengo un valor más alto que este 1, aquí no tengo un valor más alto que este 1, y aquí no tengo un valor más alto que este 1. Eso quiere decir que la normalice bien. Ahora dice, escalar la matriz de coeficientes A normalizando cada renglón a un valor máximo de 1, y dice que es probable que el sistema esté mal condicionado si la matriz inversa de esa matriz escalada contiene en algunos de sus elementos alguno que sea varias órdenes de magnitud mayores a 1. Entonces, si yo calculo la inversa de A, vean lo que pasa aquí. Dice que si alguno de ellos en valor absoluto es más alto que 1, el sistema está mal condicionado. Aquí tengo un 50, 90, 100, 53, 44, ¿verdad? Y dice, si alguno de ellos es mucho mayor que la unidad, está mal condicionado. Y todos en este caso son mucho mayores que 1. Entonces, efectivamente, ya me va pintando a que está mal condicionada, ¿verdad? Pero ahí vamos a seguir con las preguntas. Dice, multiplicar la inversa por la matriz de coeficientes originales y estimar si el resultado es lo suficientemente cercano a la identidad. Entonces, esta que ya escalé, voy a multiplicar A por la inversa de A. Vean que difiere también de la identidad. Y luego dice que invertir 2 veces la matriz y ver si está cercana a la original. Aquí tenemos la original escalada. Entonces, la inversa de A. Vean que no volvemos a la matriz original. Entonces, de todas las preguntas que yo le hice a la matriz, ninguna pasó. ¿Okay? Por lo tanto, podemos decir que esta matriz de ejemplo está condicionada. Profe, y si digamos, por ejemplo, no pasa 3 y pasa 2 o 1, por ejemplo. Si no pasa, si no pasa 3 y pasa 1, entonces 3 contra 1. ¿Qué diría? Ah, ok, está mal condicionado entonces. Ajá. Y si es 3-2, usted podría decir, bueno, es que 3-2, ahí qué pasa. Podría tener las posibilidades de que esté bien condicionada y darle y seguir hacia adelante. Yo, con ese marcador de 3-2, yo digo, no, está mal condicionada, mejor procedo con cuidado. Ok, gracias. Uh-huh. Bien, entonces, aunque los métodos de la matriz inversa, todo lo que acabamos de ver, pueden ser muy útiles, sería mejor poder tener un número de condición para el caso de sistemas de ecuaciones. Entonces, anteriormente hemos definido el número de condición para una función a partir de la serie de Taylor. Cuando vimos la serie de Taylor, vimos que el número de condición era básicamente la x promedio por la función derivada una vez de esa x promedio entre la función evaluada por el x promedio, el cual determina hasta qué punto de incertidumbre x es aumentada por la función f de x. Entonces, en el caso de sistemas de ecuaciones, podemos emplear ese concepto, pero de forma matricial, para poder determinar cuál sería el número de condición de la matriz. Para poder determinar ese número de condición de la matriz, necesitamos refrescar unos antecedentes matemáticos que ya teníamos, que es la norma de una matriz. Recordemos que la norma es una función real que proporciona una medida del tamaño de un vector o de una matriz. Si nosotros estamos ante un vector euclidiano, que es el que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? A, B, C, X, Y, Z, etcétera. De ahí podemos obtener lo que sería la norma euclidiana. ¿Cómo se calculaba la norma euclidiana de ese vector? Básicamente era tomar cada uno de los elementos al cuadrado, sumarlos y calcularle la raíz. ¿Verdad? Eso es la norma euclidiana, o es lo que nos
calculábamos muy frecuentemente en física 1, ¿verdad? ¿Cuál era? La norma euclidiana. Entonces, gráficamente es calcular eso que teníamos por ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya no estamos ante un vector euclidiano de 3 dimensiones, sino tenemos un vector de n dimensiones? Ya no es ABC, sino es ABC hasta Z. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ya la norma euclidiana la trabajamos de una forma diferente. Es lo mismo, es sumar todos los elementos al cuadrado y calcularle la raíz cuadrada. Y para poder determinar que estamos ante el cálculo de una norma euclidiana, cuando expresemos el cálculo de la norma, le ponemos una E para poder representar cuál es la norma que quiero calcular. ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver ahorita que hay otras formas de poderla determinar y necesito especificar cuál es la que estoy usando. ¿Ok? Entonces, si extiendo ese concepto para una matriz, ¿cuál sería la norma euclidiana de una matriz? Pues sería ir sumando cada uno de los valores al cuadrado, ¿verdad? Cada una de las filas, cambio de fila, sumo todos, cambio de fila, sumo todos, ¿verdad? Todos al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Okay? Solo que cuando ya estoy en una matriz, esa norma ya no se llama norma euclidiana. ¿Okay? Norma euclidiana solo para un vector fila. Para una matriz se llama norma de Frobenius. Mismo concepto, diferente nombre. Y eso lo que proporciona es un valor simple para poder cuantificar cuál es el tamaño de esa matriz A. ¿Okay? Entonces, como les decía, hay muchas formas de poder determinar cuál es el tamaño de la matriz. Nosotros utilizamos, bueno, si estamos ante un vector fila, utilizamos la norma euclidiana. Si estamos ante una matriz, utilizamos la norma de Frobenius. Otras normas que podemos utilizar es esta que está acá, que se representa con un 1. Esa norma la reconocemos como la suma de los valores absolutos de los elementos se llama norma columna. Y luego tenemos la otra, que es con un infinito, aquí abajito, que la llamamos como suma reglón. ¿Okay? Una es columna, que es cuando tiene un 1, y otra cuando tiene infinito es la reglón. Entonces vean que tenemos euclidiana, Frobenius con matrices, columna y reglón. Entonces tenemos varias formas de poder determinar cuál es la matriz, la norma. Y ahora, ¿qué hacemos con esas normas? Pues podemos definir el concepto del número de condición de una matriz. Entonces, definiendo ese concepto de norma, tenemos que el número de condición de una matriz es la norma de la matriz A por la norma de la matriz inversa. ¿Okay? ¿Y qué me va a decir a mí ese número de condición de la matriz? Me dice que si el valor es mayor o igual que 1, tengo una condición particular. Ralston y Ranovi dijeron que de esa condición particular, que es el error relativo de la norma de la solución y la otra es el error relativo en la norma de la matriz de coeficientes, dice que si los coeficientes de A se conocen con los dígitos de precisión ya determinados, ¿verdad? Que eso me lo dice a mí MATLAB, ¿ok? Dice que si ese valor es muchísimo mayor a 1, muchísimo mayor a 1, la matriz está mal condicionada. ¿Ve? Si el número de condición es mucho mayor o igual que 1, está mal condicionado. ¿Ok? Entonces vamos a usar como ejemplo una matriz de Hilbert, que es esta que tenemos de acá. La matriz de Hilbert es que vean que cada una de sus posiciones de fila va a ir dividiendo, ahora que es 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, hasta 1 entre n, y lo mismo en cada una de las columnas. Solo que en este caso vamos a usar una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Que sería 1, un medio, un tercio, un medio, un tercio, un cuarto, un tercio, un cuarto, un quinto. ¿Okay? Entonces tenemos esa matriz que está ahí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos calcularle el número de condición a esa matriz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder disminuir el error que puede darse por errores de redondeo es normalizarlo.
¿verdad? Era lo que nos decía una de las técnicas. Entonces, normalizando esa matriz, pues tenemos que los valores más altos están en la primera columna, entonces todos son un 1 y de luego son menores a 1. Entonces, esa matriz que está ahí, yo la voy a pasar ahora a MATLAB para poder ver qué es lo que pasa. Entonces, la matriz A sería 1, un medio, tercio, 1, 2 tercios, un medio, 1, 3 cuartos, 3 quintos. Okay, ahí ya está normalizado. Ninguno de sus otros valores son mayores a 1. Okay. Entonces ahora voy a calcular el número de condición. El número de condición decía que era la norma de A por la norma de A inversa. Vimos que hay varias formas de poder determinar la norma de A. Para poder hacer esa operación, la norma se tiene que calcular igual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo calculo la norma de la matriz A a partir de Frobenius, la norma de la matriz inversa de A tiene que ser también de Frobenius. ¿Ok? Si lo hago por la fila, en la inversa tiene que ser por la fila. Y si lo hago por columna, en la inversa tiene que ser por columna. No las puedo mezclar porque entonces estaría cometiendo un error en el cálculo de la condición de la matriz. Entonces ya tengo la matriz A normalizada. Ese es el primer paso que tengo que hacer para poder determinar el número de condición de una matriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la norma columna? Básicamente es tomar cada una de las columnas de la matriz y sumarlas a ver cuál da el número mayor. La que me dé el número mayor, pues esa es la norma columna. Nos vean que en este caso ya sabemos que todas estas, la primera columna son los valores mayores. Por lo tanto, si yo la sumo, me va a dar un 3. No hay ninguna otra columna que yo sume que me dé mayor que 3. Entonces, la norma columna de A es 3, que es aquella que yo represento con un 1. ¿Okay? Luego, la norma reglón, pues es lo mismo, es sumar estos reglones de acá. Entonces yo ya sé que en los reglones el número mayor está acá. Pues no va a haber ninguna otro de los otros dos reglones que sea mayor a ese. Entonces, si yo sumo los reglones, tengo esos valores de ahí. Si sumo 1 más 3 cuartos más 3 quintos, perdón, era la última mayor. Eso me da 235. Eso quiere decir que la norma suma reglón es esta de aquí abajo. Y la norma suma columna es esta de aquí abajo. Entonces la primera 1,833, la otra 2,1667 y la otra 235. Entonces la norma suma reglón sería esta de abajo. Y la columna, esta de aquí arriba. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con cuál de ellas trabajo para poder determinar esas condiciones. Entonces vamos a ver acá. Dice, determine de este ejemplo de aquí, cuál sería la norma de Frobenius de esta matriz, cuál sería la norma columna de esta matriz y la reglón. Dice, escale la matriz haciendo que el máximo elemento de cada reglón sea igual a 1. Entonces vamos a usar este ejemplo mejor. Vamos a escribir la matriz. El valor más grande es menos 10, entonces sería 8 entre menos 10, 2 entre menos 10, 10 entre menos 10. Y eso es menos 9, entonces sería menos 9 entre menos 9, 1 entre menos 9, 3 entre menos 9, y luego 15 entre 15, menos 1 entre 15, y 6 entre 15.
Ahí tengo los valores mayores como un 1. Entonces, yo puedo calcular cada una de esos determinantes para no tener que hacerlo a mano, ¿verdad? Fila y renglón es fácil, ¿verdad? Sumar cada uno y ver cuál es. Pero el de Frobenius le tendría que elevar este al cuadrado, más este al cuadrado, más este, más este, más este, ¿verdad? Entonces, en MATLAB hay un comando que me permite poder calcular eso. Entonces, para poder determinar la norma, por ejemplo, vamos a ir en ese orden, Frobenius, columna renglón. Utilizamos el comando de norma, NORM. Le decimos que la matriz A, coma, y cuál matriz quiero calcular, y cuál norma. Entonces, para la de Frobenius, como es una E, tengo que escribir la palabra Fro. Entonces, entre comillas, escribo Fro. Cierro ahí, cierro ahí. Y eso me da la norma Frobenius de la matriz A, que es cada uno de los términos al cuadrado sumados y calculo la raíz cuadrada. Entonces sería 1,91. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, solo que aquí ocupo de la inversa. Ahora me piden la columna. Entonces esa sí es un 1. Nada más le pongo un 1. Es 2,8. ¿Ok? Y luego la infinita. ¿Ok? Es 2. Para la infinito, si nada más escribo INF y me da cuál es. ¿Ok? Entonces la de Frobenius va entre comillas Fro. La columna lleva un 1 y la reglón lleva INF. Entonces ahí me pedían determinar cada una de las normas. Profe, la del 1 era columna o... La alumno es la columna, sí. Ok, ok, gracias. Ok. Entonces ahora vamos a aprovecharnos de esas normas que ya calculamos y vamos a calcular el número de condición. Decía que el número de condición era la norma de A o la norma de A inversa. Entonces vamos a calcular las tres. Ojo, las normas van a dar diferentes, pero en el número de condición, porque las normas son diferentes. Entonces eso está bien. No podemos esperar que el número de condición que yo calculo con la norma de Frobenius sea igual a la columna y sea igual al reglón. Todos van a diferir y es lo que vamos a hacer para darnos cuenta. Entonces vamos a calcular la norma de la matriz A de Frobenius multiplicada por la norma de la inversa de A igual por Frobenius. Y eso nos da 14. Mucho mayor que 1, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? ¿Bien o mal condicionado? Mal condicionado. Al Mal condicionado. condicionado, ¿verdad? Ujú. Entonces ahora vamos a cambiar ese Frobenius por columna. Ponerle un 1 ahí. 18. Todavía más grande que el anterior. Mal condicionado. Y ahora vamos a poner la reglón, que es la infinito. 22, todavía más grande. Entonces, por cualquiera de las tres, nos dice que el sistema está mal condicionado.
¿Ok? Pero resulta que yo aquí en MATLAB, para evitar hacer esos cálculos que acabo de hacer ahí de las normas, pues me simplifican un poco más la existencia. Y resulta que yo tengo un comando que me da directamente el número de condición de la matriz. Nada más tengo que escribir COND de condición. Mismo procedimiento. Si yo le digo de la matriz A, tengo que decirle de qué forma quiero calcular las normas. Entonces, comillas, for, diciendo que me dé el número de condición de la matriz A partir de las normas de Frobenius. Me da lo mismo, ¿ven? Ahora, si le digo que me lo dé por columna, me da 18, y si le digo que por infinito, me va a dar 22. Solo que ya no tuve que hacer la multiplicación de las normas. Ya MATLAB lo hace implícitamente, ¿verdad? Y me da directo el número de condición. Entonces, COND, seguido de la matriz, coma, seguido de la forma que quiero que calcule las normas, me da el número de condición de la matriz. Entonces, yo con este número de condición podría determinar si el sistema está bien o mal condicionado. Vamos a devolvernos a la que habíamos visto cuando estuvimos haciendo ahí todo el análisis. Y era esta de acá. Y le vamos a calcular cuál sería la condición. ¿Ven? Recuerden que esa matriz, todas las preguntas que le hicimos las falló. Y vean el número de condición: 444, 657, 539. Eso quiere decir que todavía más afirmado que es mal condicionado cuando calculamos los números de condición de nuestra matriz. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el número de condición? Ok, entonces ya vimos cuáles son los síntomas. ¿Verdad? Vamos a ver el remedio. Ya le empezamos a hacer preguntas a la matriz y nos damos cuenta de que estamos en presencia de un sistema mal condicionado. Bueno, ¿cómo podemos trabajar ese sistema mal condicionado para que no nos afecte tanto los errores de redondeo? ¿Ok? Entonces, las técnicas que tenemos para poder mejorar las soluciones es usar más cifras significativas. Ya vimos anteriormente cuando le reduje las cifras significativas a MATLAB, aquel que parecía ser un 1, ¿verdad? Y después le aumenté las cifras significativas, me di cuenta que no era un 1. Entonces, esa es una opción, aumentarle las cifras. Otro es el pivoteo, ¿verdad? Que es cambiar de posición las filas. Recordemos que el pivoteo consiste en buscar hacer la matriz diagonalmente dominante. Es decir, que en todas las filas, en cada una de las columnas en la diagonal estén los valores más altos. El pivoteo lo tenemos de dos formas, que es el pivoteo parcial, que es cambiar de posición las filas. Eso no afecta para nada el sistema de ecuaciones, porque nada más estoy ordenando diferentes las ecuaciones. Y el otro es el pivoteo total, que es cuando cambio columnas de posición. Las columnas las cambio completas, no las cambio como las filas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí y voy a utilizar pivoteo parcial, ¿verdad? Pivoteo parcial, yo podría decir que esta va a ser la tercera ecuación, esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda. ¿Ok? Ese es pivoteo parcial. ¿Y qué es pivoteo total? Agarrar toda esta columna y decir que ya no va a ser la primera columna, sino la segunda. Toda esta columna va a ser la primera. Bueno, ahí me quedó una tercera, no la tercera. Bueno. ¿Ok? Entonces, al cambiar toda la columna, no estoy cambiando el sistema
de matrices. Nada más estoy diciendo, ahora lo que antes era la variable x2, ahora va a ser la variable x1. Pero el sistema de ecuaciones se sigue comportando igual, ¿o no? ¿Es o no es válido algebraicamente eso? Sí, ¿verdad? Entonces, el pivoteo total es cambiar columnas de posición, parcial, cambiar las filas de posición. Entonces, esa podría ser una técnica para reducir, ¿verdad? Buscar que sea diagonalmente dominante mediante ese cambio de filas o columnas. El pivoteo minimiza el error de redondeo y por ende el mal condicionamiento, por lo que les había explicado cuando estuvimos viendo lo de Gauss-Seidel, cuando hacíamos aquel cálculo del coeficiente pivote y teníamos un número grande entre un número muy pequeño, ¿verdad? Y nos tendría a ser infinito. Es básicamente eliminar ese efecto. Otra técnica es el escalamiento, ¿verdad? Que minimiza el error de redondeo en ecuaciones con diferencias grandes en magnitud de coeficientes, pero este escalamiento no es multiplicar la matriz por 10 o por 100, porque ya vimos los efectos que tiene una matriz mal condicionada al escalarse. Se escala también el mal condicionamiento. Entonces, si yo tenía aquella matriz que la escalaba por 10, el determinante se escalaba por 10 y también me decía que estaba mal condicionado. Entonces, es escalar la matriz a que su valor más alto sea un 1 o normalizarla, ¿verdad? Eso hace que el sistema de matrices disminuya ahí los valores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en cuanto al pivoteo, este total que usted dijo, uno lo puede seguir a hacer y no tiene que dar como ninguna explicación, nada más como lo hace y listo. Usted pone ahí, ¿verdad? Aplicando pivoteo total o parcial. Sí, sí, pero digo, no hay que explicarlo, nada más como dice No, eso. no, nada más lo hacen. Ah, ok, ok. Gracias. Buena pregunta. La parte del escalamiento, bueno, donde el mayor va a ser un 1 en cada fila, si es un negativo, tiene que ser positivo, ¿verdad? O no importa eso. Tiene que ser un 1. Entonces, en una de las matrices creo que teníamos un -10, -15 y nos todo dicen Ok, ok. no. ¿Ok? Entonces, este es el tema de mal condicionamiento de las matrices. Básicamente lo que nos ayuda es poder determinar si un sistema de ecuaciones está bien o mal condicionado. Les recuerdo, lo mejor es, ya que MATLAB nos ayuda a hacer muchísimos de los cálculos, y pues hacerle todas las preguntas a la matriz, ¿verdad? Y poder determinar ante todas las preguntas si está bien o mal condicionada y no quedarnos con una sola. ¿Ok? Y después vean que las técnicas de para mejorar las soluciones ya no dependen tanto de MATLAB, sino de uno mismo, ¿verdad? La decisión la toma uno si quiere hacer pivoteo parcial, pivoteo total o escalamiento. ¿Okay? Entonces, ahí tomamos nosotros la decisión de cuál de las técnicas para mejorar podemos aplicar. ¿Estamos entonces?